Dios piensa en Noé. 8:1. Y se acordó, dice aquí, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, y hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Un viento, tenía que haber sido un viento solar porque tuvo que causar algún tipo de vaporización. Porque si tú echas un viento sobre la tierra, el agua no se va para ningún lado. ¿Para dónde se va a ir? Va a circular sobre todo el planeta. No los mandó a que hubiera haber otra expansión entre las expansiones. Y ahora vemos que vamos a ver que están las nubes creadas. Antes no había nubes, las nubes no son mencionadas. Entonces, en el 8:2 dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo, y la lluvia de los cielos fue detenida. Obviamente estaba cayendo agua, acaba cayendo lluvia, habían cataratas del cielo, cubos de agua, y el agua del abismo estaba todavía fluyendo. 8:3. Y las aguas crecieron gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. ¿Okay? Ahora, 8:4. Mira lo que dice. Y reposó el arca en el mes séptimo, en los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Nótate, mes séptimo, al 17 día descansó. Hay algo profético aquí acerca del descanso del hombre. ¿Ve? Si tú miras, para poder entender esto, el reposo, el 17 de Nisan, después del día de reposo de Jesús, vas a tener que entender el asunto, porque esto habla proféticamente de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo y de la muerte de Jesucristo, proféticamente. En los meses, el 17 de Nisan es uno de los meses hebreos. También se celebra las fiestas de las semanas y de las primicias de la siega del trigo, Éxodo 34:22, en esa misma fecha. Este mes luego se cambia al mes de Abib. En Deuteronomio 16 lo vas a ver que hay el cambio, y también lo vas a ver en Nehemías 2:1 y Esther 3:7. Cristo es la primicia de la resurrección, el primer de tener una resurrección completa, glorificada de los muertos, porque Lázaro fue resucitado de los muertos, pero no fue glorificado. Él tuvo que morir otra vez. Jesucristo no tuvo una segunda muerte después de la resurrección. ¿Okay? Y esto habla proféticamente del día de la venida de Jesucristo, la resurrección y el día de Pentecostés, y esto lo vamos a cubrir cuando estudiemos las fiestas de Israel y todo eso, pero quería darte algo para que tú tuvieras de qué significa los días esto profético, por qué esos días. Eso se cree que se fue el mismo día, habla proféticamente de la resurrección de Jesucristo. Ahora, el 10, las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Obviamente está hablando de cosas nuevas, de primicias nuevas. Okay, después de los 40 días, 8 o 6, sucedió que al cabo de los 40 días, abrió Noé la ventana del arca, y había hecho y envió un cuervo, y salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. La espera completa. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él y a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en su pico. Entendió Noé que las aguas habían retirado sobre la tierra, y esperó ahí otros 7 días y envió paloma, la cual no volvió ya más a él. Quiere decir que ya había tierra y había donde ya poderse sentar. 8:13.
Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, que aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal de tu arca, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias, de todos los reptiles, de lo que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquese sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según las especies que salieron del arca. Hay una cosa interesante que se sigue mencionando, que tiene que salir todo el mundo del arca junto y tienen que entrar todos juntos. Y aún los hijos y las esposas de los hijos. Hay una esperanza para aquel padre que dice, mi hijo está involucrado en esto, mi hijo está involucrado en otro, no viene a Cristo, no viene a Cristo. La promesa dice que la promesa es para los tuyos y para los hijos de los tuyos, y para los padres y para los abuelos, para los nietos. Tú y tu casa es tu familia extendida también. Aunque tu hijo se case, aunque tu hijo tenga su propia esposa, todavía hay esperanza para ellos ser salvos. ¿Ve? Entonces no pierdas la esperanza, porque notamos que todo te lo dice constantemente. Hay gente que dice, no, que vienen de cierta denominación y vienen de cierto lugar. No, si tu hijo ya no se ha salvado para cierta edad, no se va a salvar. Si tu hija no se ha salvado, no se va a salvar. Es escogido, tú fuiste escogido y ella no fue escogida, ella fue escogida para perdición. Y la gente entra en una perturbación del alma horrible. Deja que tu alma descanse en el Señor. Que si la palabra de Dios dice que es para tu casa y para los tuyos, entonces ellos tienen la misma oportunidad que tuviste tú. ¿Ves? Tenemos que aprender a descansar en Jesucristo, descansar en las Escrituras, descansar en sus promesas. Porque si no, vivimos vidas agitadas, si no descansamos, y no dejamos descansar a los que están alrededor de nosotros tampoco. ¿Ve? Ahora, vamos a ver el altar de sacrificio, en el 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Un momentico. 2:40. Tenemos 2 o 3 minutos. Y edificó un altar a Jehová y tomó un animal limpio, de toda ave limpia ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la simientera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y todo, y el día y la noche. Nótate que él tomó animal limpio. ¿Cómo entendió que el animal limpio era el que era para sacrificio? Si no había ley. No estaba la ley de Leví. Entonces, Dios tiene que haberle dado una instrucción a esta gente, yendo para atrás, yo creo que al sacrificio de Adán, el animal que Dios escogió, por lo que vemos por la ley, tenía que haber sido un cordero, que Dios escogió y sacrificó. Y dio ejemplo entonces de cómo tenía que haber sido el sacrificio del derramamiento de sangre. Pero él hace un altar. Nótate que hoy le decimos, sube al altar, y sube al altar a la gente. Los altares son para sacrificio. Los altares no es para que tú te pares y hables, es para sacrificar y morir. ¿Ves? Entonces, todo esto lo vemos aquí, que Dios, este es el primer también uso de hacer un sacrificio, un holocausto a Dios, de matar un animal y sacrificárselo a Dios. Y nótate que percibió que era olor grato. Este tipo de sacrificio, olor grato al Señor, también habla de las oraciones. La Biblia habla de las oraciones que suben a Jehová como olor grato, el incienso que sube a Jehová como olor grato. Eso era un tipo de oración que ellos hacían, que tenían con Dios. ¿Okay? Y perdido una página.
Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a terminar entonces aquí, en el 8:20 vamos a terminar, y lo que vamos a hacer es mirar, hacer un repasito de la aplicación práctica. Número 1, Dios debe castigar el pecado, debe morir el viejo antes de establecer lo nuevo. ¿Ve? El antiguo hombre, la muerte de toda esa gente, también habla de la muerte del antiguo hombre, del viejo hombre, para establecer Dios lo nuevo. Dios advierte, pero al final su paciencia se acaba y el juicio viene, hablando de la muerte de Matusalén. ¿Okay? Dios siempre ha salvado a las personas de la misma manera, por gracia, 6:8, y por fe, Hebreos 11:7. La verdadera fe conduce a la obediencia, 6:22 y 7:5. La fe conduce a la obediencia. Tenemos que entender esto. Nosotros pensamos que Dios nos da fe a nosotros porque nosotros somos obedientes. Tener fe en Dios te va a conducir a ser obediente a Dios. Este es el problema que todo el mundo tiene, especialmente con el libro de Santiago, que habla de las obras y de la fe por obras. Y nosotros no somos salvos por obras, sino somos salvos por fe. Pero nuestra fe nos conduce a la obediencia a Dios en todo lo que agrada a Dios. Si tú dices que tú tienes fe, pero no tienes obediencia a Dios en lo que Él te manda hacer, entonces tu fe está limitada. Tienes un problema con tu fe, yo no sé lo que le pasa a tu fe, o no tienes fe. Y le estás llamando fe a algo que no es fe. ¿Entiendes? Hay una confusión muy grande. El verdadero testimonio exige separación del pecado. Y Dios condena, que el número 6, Dios condena el compromiso y la rebelión, pero recompensa al santo separado. Y el santo separado es lo que significa ser separado para el mundo. Y vamos a concluir ahí entonces el libro de Génesis y vamos a entonces empezar el capítulo 9 la próxima vez. Y nos encontramos hoy en Génesis capítulo 9, versículo, si tienes sus Biblias, yo estoy leyendo de la Reina Valera en 1960, si estás usando otra versión, bueno, sabes que estamos usando la 1960. En el capítulo 9:1, ya Noé pasó el diluvio, ya Noé ha pasado por toda la prueba, se salvó su familia, y ahora Dios va a entrar en una nueva creación y un nuevo pacto con los hombres. Y hace el pacto, lo que se conoce como el pacto noético. Ahora vamos a ver lo que dice. Dijo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Le da el mismo mandamiento que ahora le dio, que le había dado a Adán y a Eva, de multiplicarse, y los bendijo, habló bien de ellos. El bendecir, porque estamos buscando a ver cuál fue la bendición. Bueno, la bendición fue que los salvó y que los pasó a través de las aguas, pero también la bendición es de hablar bien de ellos, ¿ok? So ahora aquí dice, les dijo, fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Ahora entra el temor de los animales, todavía estaba en operación que Dios se los mandó a los animales. Mira lo que dice, el 9:2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todos animales de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Tenía Noé básicamente el mismo dominio que tenía sobre los animales y sobre la tierra Adán. Esto es interesante porque pensamos que solamente Adán tenía control de los animales, pero había un respeto, un temor que Dios había puesto en los animales, que los hombres tenían dominio sobre los animales. Una cosa interesante que hoy vemos que todavía hay hombres que pueden domar animales feroces, leones, tigres, los pueden domar. Pero yo creo que el pecado de llegar a tal lugar y ha llegado a tanto lugar que ya el animal no tiene el mismo temor que tenía del hombre en la tierra. Y esto se ha disminuido. Hoy tú te metes en una selva donde Dios no te ha llamado a estar y te encuentras con un animal feroz y te va a devorar. Esto es lo que vemos hoy. Por aquí en este instante algo interesante pasó, que puso el temor sobre todos los animales para que respetaran a Noé y a su familia. Ahora escucha lo que dice el 3. Algo nuevo va a suceder aquí. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, y lo he dado todo.
Ahora, el hombre entra de un estado vegetariano, que lo vemos en el capítulo 1 y 2, que Dios le manda a los animales a comer verdura y a los hombres a comer verdura. Pero ahora Dios le permite al hombre comer carne. Por primera vez se ve que Dios le está dando, que dice que todo animal que se mueve será para mantenimiento. No hay provisión en este momento, dice todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento. Dios no le pone restricción al hombre en este momento de lo que es limpio y lo que no es limpio, pero vimos que a los animales sí se sabían cuáles eran limpios y cuáles no eran limpios. Ahora vemos aquí que el hombre ya puede comer carne, pero tiene una condición. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeráis. La vida del humano, la vida del animal está en la sangre. Hay algo peculiar de la sangre se menciona en la Biblia, y vemos que como que un gene de pecado se ha transmitido al hombre. Y no sabemos exactamente cómo es, pero sabemos que algo espiritual afecta la vida celular del hombre. El hombre llega a un punto que ya no produce células en su vida y lo que empieza es a decaer. El hombre vivía muchos años, pero ahora el hombre ya bajo el pecado no. ¿Hay algún asunto con la sangre? Con la vida que está en la sangre. Hay un asunto genético que se transmitió por Adán a nosotros, que pasó de lo espiritual a lo natural. No, en sí no lo entendemos, pero sabemos que es así porque lo podemos ver por el ejemplo de la Escritura. Ahora, en el inicio el hombre era, como dije, era vegetariano, pero ahora el hombre, Dios le permite comer carne. Las restricciones de la sangre, de tener que desgollar el animal y desangrarlo primero, antes que comérselo, estaba ya ejemplado aquí. Pero después se convierte en ley en Levíticos 11. Puedes referirte a Levíticos 11 para ver que casi todo lo que Dios está haciendo después lo convierte en un patrón legalista o legal para poder gobernar. ¿Ok? Ahora mira, restricciones hoy. Tienes que ir a Hechos 10, capítulo 9 al 6 y primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Estas restricciones de no comer sangre o comerse el animado con sangre. Eso no está diciendo que tú te comas un bistec, que un pedazo de carne que todavía esté medio crudo. No está hablando de eso, está hablando de tomarse la sangre o comerse la sangre del animal sin pasar el animal por un proceso de desgollarlo. No te puedes comer el animal que es ahogado, es lo que habla Timoteo, que el animal que ha sido estrangulado y después fue decortado ahí mismito y te lo puedes comer. Hay un proceso para desangrar al animal y comértelo. Y esto no es ley, esto está establecido antes de la ley de Moisés. Tenemos que siempre tener este entendimiento cuando estamos leyendo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento se refiere a las Escrituras. Nosotros lo conocemos como el Antiguo Pacto, todo lo metemos ante el Antiguo Pacto. Hay cosas aquí que no son Antiguo Pacto y se transfieren a través de la cruz, y cuando están en Jerusalén, los apóstoles, los pastores y la iglesia discutieron este asunto, y este asunto surgió de no comer animal con sangre, porque estaba establecido ya antes del Antiguo Pacto y ya era parte. Hay muchas cosas que tú vas a ver en el libro de Génesis que no es Antiguo Pacto, pero se transfiere a través de la cruz al Nuevo Pacto, porque son principios bíblicos, son principios eternos de Dios. Ok, eso tenemos que tener eso en cuenta. Ahora, 9:5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hermano. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nótate que se refiere a la sangre del hombre y a la imagen del hombre. Algo hay dentro del hombre que está en la imagen de Dios en su código genético del hombre. ¿Ve? No habla de la cara, no habla del físico, no habla de la estatura, no habla de que si somos flacos somos gordos. Nosotros decimos, no, alguien que está un poquitico gordito, alguien que está un poquitico flaquito, dice, no, así me hizo Dios. Hay veces que nosotros nos hacemos así a nosotros mismos, pero en la imagen de Dios no está mirado en lo físico, sino en lo interior siempre. Y aquí se refiere a la sangre. Mas vosotros fructificad y multiplicados, procrear abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Ahora Dios tiene 8 personas que tiene que volver a popular el mundo entero a través de 8 personas.
Ok, mira esto. Ahora Dios hace un pacto con Noé. 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, noten que no solamente le habla a Noé, le habla a sus hijos que estaba con él. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Versículo 10. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que era con vosotros, que está con vosotros, perdón. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. So, Dios ya establece que la tierra nunca más será destruida por agua o por diluvio. Mira lo que pone por señal, la señal del pacto. Estas cosas pensamos que no, solamente hay un pacto. Nosotros tenemos que entender que hay en el Antiguo Testamento 7 pactos que Dios hace con los hombres. Y el octavo pacto es el nuevo pacto. Siempre el 7 habla de cosas perfectas y el 8 habla de cosas nuevas. ¿Ok? Tienes que entender eso. Ahora, el 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. Ahora esta primera vez que se menciona las nubes. Hasta este día estamos leyendo todo este libro de Génesis y las nubes no aparecen ni en la creación ni después. Ahora después de esto es que aparece. ¿Por qué? Porque hay un sistema climático diferente al que había antes. Acuérdate que estaban las aguas de las aguas, estaban divididas y había un firmamento en el medio que dividía las aguas de las aguas. Pero ahora por primera vez hay nubes que produce lluvia. ¿Okay? Ya no hay las aguas sobre las aguas, eso no existe. Ahora, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Nótate que no solamente con el hombre, sino con los animales y con la tierra es el pacto. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco. No podía haber lluvia porque sabemos que parte del arco, el arco iris, que nosotros conocemos como el arco iris, que tiene los colores múltiples, es producido por los fragmentos de agua en la atmósfera. Entonces no podía haber, para poder haber el arco, tenía que haber agua en la atmósfera superior, que no la teníamos, porque el agua era rociado. Acuérdate que el agua era rociado desde la tierra. Entonces no se producía el arco. Pero ahora por primera vez vemos el arco. Ahora 15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El que establece siempre los pactos, para que tú entiendas, es Dios. Dios pone la estipulación de los pactos, pone las condiciones de los pactos, y Él siempre es el que hace el pacto con el hombre y el que inicia todo el pacto. El hombre no viene, hay un error hoy que se practica y tengo que hablar de esto, porque hay un error que se practica hoy en día de mandarle al hombre que haga un pacto con Dios. El hombre no tiene la capacidad de cumplir un pacto con Dios porque el hombre siempre se queda corto cumpliendo los pactos con Dios. El hombre hace ciertas cosas y le promete a Dios ciertas cosas. Eso viene del oculto, eso viene de la religión, pero eso no viene de la Biblia y del Nuevo Testamento. Tú nunca vas a ver que el hombre, en el Nuevo Testamento específicamente, hace un pacto con Dios. El que hizo el pacto, nosotros la Biblia lo que nos manda a hacer en el nuevo pacto es de obediencia. La obediencia es lo que sella el pacto con Dios. Si yo obedezco y creo que Jesucristo es Señor y Salvador, entonces yo llego a entrar en este pacto nuevo. Si yo no creo que Dios es el Señor y Salvador que resucitó de los muertos y fue crucificado por mis pecados y pagó por todos mis pecados, entonces yo no puedo ser salvo. Y yo no puedo entrar en el nuevo pacto con Dios. Las condiciones del nuevo pacto es creer a Dios porque Él lo estableció de esa manera y
obedecer después los estatutos del pacto. Tenemos que entender eso. Mira, 18. Ahora por primera vez vemos al hombre embriagado. 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, Jafet. Cam es el padre de Canaán. Nótate que te pone ya eso por anticipación. Esto ahora se convierte en algo después que pasan miles de años. Y el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida con el que tiene que batallar y tiene que batallar y tiene que batallar siempre con los cananitas, con Canaán. Esto se establece ya aquí. Tienes que entender esta parte para que puedas entender por qué tienen tanto problema literalmente con su hermano, con una nación que es su hermano de sangre. ¿Ok? Tenemos que entender eso. Ahora mira, 19. Estos tres son los hijos de Noé. De ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y vivió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Vemos tres cosas que sucedió. Plantó una viña, bebió del vino de ella. Obviamente, esta viña tomó tiempo para... No pensamos que se bajó del arca, Dios le habló, inmediatamente fue, plantó una viña, hizo vino. Esto lleva un proceso. El vino no se hace y no se fermenta. Obviamente estaba fermentado porque le causó embriaguez. Cuando nosotros leemos nuestra Biblia, tienes que siempre poner un espacio de tiempo. No puedes pensar que todos los sucesos son cronológicos, porque todos los sucesos no son cronológicos en tiempo, de un día para otro. Hay cosas que tú vas a ver, por ejemplo, cuando termina el libro de Génesis y empieza el libro de Éxodo, han pasado 400 años. Y nosotros no nos damos de cuenta, pensamos que todo fue una cosa tras de la otra. Esto es importante porque vemos que hubo un proceso. Obviamente se embriagó y estaba desnudo, causó que estuviera desnudo en su tienda, en su casa. Lo que vivían eran en tiendas, no tenían en concreto todavía, no habían hecho casas de piedra. Entonces, obviamente estaban viviendo en tiendas, en carpas. Ahora, ¿qué pasó? Hay varias explicaciones. Porque Dios, con lo que vamos a leer, vamos a ver que Dios no se pone enojado con Noé. Dios no juzga eso como un pecado. Y después Dios sí juzga la embriaguez como un pecado. Entonces tenemos algo que no está claro. ¿Qué pasó aquí? Muchas personas piensan que haber cambiado el sistema atmosférico, antes él podía tomar vino y no se embriagaba. Pero al cambiar la presión atmosférica, estar a una altitud o una altura más alta donde el aire es más fino, o algo pasó sobre la faz de la tierra que causó que ahora cuando tomaras vino te embriagaras. Y antes aparentemente no se habla de esto, aunque él porque ¿de dónde aprendió a hacer vino? Esto no fue algo que aprendió ahora, después de tener 500 años, aprendió a hacer vino. Y estaba desnudo. ¿Qué pasó? Vamos a ir al 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Ok, vamos a parar ahí un momentico y digerir un poco esto, porque esto está raro. Nosotros vivimos en una cultura que nosotros hemos visto a nuestros padres desnudos. Cuando niño te bañabas con tu padre en la bañadera o tu mamá niña y estabas acostumbrado a ver a tu padre desnudo. Entras al gimnasio y hay duchas y los hombres se bañan desnudos en las universidades y en las escuelas y en los clubes sociales de hacer ejercicio. Esto no tiene nada raro que un hombre vea la desnudez de otro hombre. Pero aquí, para nosotros no es nada raro, pero obviamente para esto era raro. En primer lugar, ¿cómo se enteró él que su hijo, si estaba embriagado, estaba borracho, cómo se enteró él que su hijo lo había visto desnudo? Si no se lo han dicho los otros hermanos o algo él le hizo que le dejó saber que le había visto la desnudez.
Tienes que leerte también Levíticos 18, 6 al 19. Porque después en la ley, Dios le prohíbe a un hombre ver la desnudez de su madre, ver la desnudez de su hermana, ver la desnudez de su abuelo, y cosas que entran en la ley que después Dios la convierte en ley. La ley te explica mucho de lo que puede haber sucedido en estos lugares, porque es una cosa que sucedieron y después Dios las toma y las pone por algo formal, como una ley. Y formaliza la estructura social del hombre para los hebreos, para los judíos. Entonces te deja ver que ningún varón se llegará a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Lo que piensan muchos estudiadores, muchos eruditos, es que él no necesariamente vio a su padre, pero vio a su madre desnuda. Esa es una escuela de enseñanza. ¿Por qué? Porque está considerada que ahora el hombre, establecido en Génesis capítulo 2, que el hombre es una sola carne con la mujer. Y se unirá al hombre a su mujer y serán una sola carne. Entonces, siempre se usa en varios lugares del Antiguo Testamento y se usaba en la cultura de ser una sola carne. Y si vio a la mujer, entonces se le da la autoridad al padre que vio al padre desnudo. Esta es una explicación. Porque no habla del varón verse desnudo, sino de ver el varón a la mujer desnuda en la ley. Otra cosa que también se habla, que no hay mucho apoyo bíblico, es que de alguna manera él violó sexualmente a su padre. Pero no tenemos apoyo bíblico para esto, lo que tenemos es más la ley que nos explica y nos clarifica que puede ser que él haya visto la desnudez de su madre. Obviamente los dos se embriagaron, no solamente él, sino también su mujer se embriagó. Pero el hombre, como es cabeza de la casa, toma la responsabilidad del asunto. Esa es una explicación. ¿Okay? Pero léete Levíticos 18, 6 al 19, para que tengan más claridad. ¿Okay? No te lo voy a leer porque va a tomar mucho tiempo, entonces mejor lo lees en tu tiempo, pero te doy la referencia bíblica para que tú lo hagas. Ahora, ¿qué causó esto? Él se dio de cuenta que su hijo lo había visto. Los otros dos entraron de espalda con las ropas y pusieron las ropas encima de su padre. ¿Okay? Ahora mira, la maldición de Cam, 25. Estamos en el capítulo 9, 25. Maldito sea Canaán. Nótate que no le llama Cam a su nombre, le llama Canaán y le cambia el nombre. ¿Okay? Está hablando de algo futuro, profético. Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Hay una maldición ahora que él pone sobre su hijo Canaán. Esta maldición después se ve y se entiende cuando Dios tiene que sacar a su pueblo Israel de Egipto, pasarlo por el desierto y lidiar con una serie de grupos de gente, pero más cuando se mete en la tierra prometida y tiene que sacar de ahí a los cananitas, a los amoritas, y todos los hitas que habían en esa tierra. Pero vemos que Sem es el que es bendecido. ¿Qué significa esto para nosotros? Yo te puse en tus notas, tienes un mapita y tienes una tabla de genealogía de la línea de Noé. No sé si la puedes ver, pero está en tus notas. Usa eso para entender de dónde salieron los filisteos, los amoreos, todos estos grupos de gente, de qué linaje salieron. Y salieron todos de Cam. ¿Okay? Ahora, de Sem salieron lo que es conocido como los semitas, que son los judíos, la nación judía. ¿Okay? Pero vamos a estudiar eso un poquitico más antes, pero quería nada más que darte eso para que lo entendieras. Que Canaán tiene, desde el principio de Génesis, tiene entonces guerra Sem con Canaán ya, porque Canaán tiene que doblar sus rodillas a él básicamente y servirle. Y no va a querer hacer eso. ¿Okay? Ahora, 28, dice, vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Ok, ahora vamos a entrar en la genealogía de Noé para entenderlo un poco. Capítulo 10, versículo 1 dice, son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, quienes nacieron hijos después del diluvio. Obviamente nacieron también hijas, pero se usa
el vocabulario masculino para referirse a la genealogía. Las mujeres en la genealogía, cuando tú ves una mujer en una genealogía, te voy a dar un secretico, cuando ves una mujer interpolada en una genealogía, presta la atención a ese nombre, busca ver qué significa y qué de especial tiene, porque tradicionalmente la mujer no tenía nada importante en la genealogía. Era siempre a través de la genealogía del hombre. ¿Okay? Ahora vemos esto. Sem. El nombre de Sem significa fama o nombre. De ahí salieron los judíos. Cam significa caliente. De ahí salieron los etíopes, los fenicios, los acadios y los cananitas. Si vas a mirar para atrás a la genealogía, a la civilización humana, se pueden trazar para atrás a tres hombres. Todas las naciones, todos los continentes, se pueden trazar para atrás a una de estas tres personas. ¿Okay? Y Jafet, ensanchamiento. De ahí salieron los europeos, o los conocidos también como los gentiles, o los griegos. Okay, es importante que entiendas esto porque te va a ayudar a entender después cuando estés leyendo ciertas cosas. Salieron de ahí, salieron de acá, y la teología, porque acuérdate que la genealogía era importante para poder trazar el linaje del Mesías. Okay. Ahora, vamos a ver la genealogía de Jafet, capítulo 2. Y los hijos de Jafet eran Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. 4. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodamín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Ahora tienes que entender algo de qué está sucediendo. Esta porción de aquí, entre lo que se dividió la Torre de Babel, porque hay gente que entra en confusión, déjame clarificarte. El escritor está escribiendo por adelantado lo que va a suceder y lo que sucede, y cuando llevas a la Torre de Babel que se dividen las lenguas, pero dice aquí, entonces ya las lenguas estaban divididas en la Torre de Babel o se dividieron aquí. No, se dividieron después del asunto de la Torre de Babel. Pero aquí él te da por entender cómo fue que sucedió el asunto después de la Torre de Babel y va para adelante y para atrás. Tienes que aprender esto en la historia, que todo en la Biblia no es cronológico. Y la gente está acostumbrada a leer las cosas cronológicamente. Especialmente queremos leer este libro como que leemos cualquier otro libro. Como leemos una historia, como leemos una novela, como leemos un libro histórico. Esto no es un libro histórico totalmente, es un libro profético. ¿Okay? Es un libro que habla de los últimos tiempos. Es un libro que también habla de la iglesia. Es el libro que habla de muchas cosas y tenemos que leerlo de esa manera. Ahora, la genealogía de Cam, 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut, Canán. ¿Okay? Y los hijos de Cus, Seba, Jávila, Sabta, Rama y Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y Deban. Ahora, y Cus engendró a Nimrod. Ahora vemos aquí en el capítulo 8, el primer dictador mundial, ¿ok? Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como de Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Se dice así de él. Se decía en ese tiempo. Yo no creo que en este tiempo se habla de Nimrod mucho, pero este hombre ya era de renombre. Quiere decir que había pasado un periodo de tiempo grande. ¿Ven? Estamos leyendo algo histórico que ya está refiriéndose a una historia pasada. Ok, ahora, Nimrod significa rebelde o rebelión. Vamos a leer y después voy a hacer un comentario. 10:10. Y fue el comienzo de su reino Babel. La ciudad de Babel fue donde comenzó su reino. Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Se está hablando de Nínive cuando todavía no hemos leído el libro del profeta. Wow, se me fue de la mente.
uno de los famosos, una de las historias del único profeta que la gente se acuerda de. Estoy pensando ahora en Noé, tengo la mente en Noé. Bueno, me vendrá a la mente, pero ustedes saben de quién yo estoy hablando, porque ahora mismo se me rebaló, me patinó el cloche. Bueno, entonces, ¿a dónde estábamos? Ahí, en Nínive y Cala, la cual es ciudad grande, y Misraim engendró a Ludim y a Anamim, a Lehabim y a Nufaim y a Patrasim y Calcim, donde salieron los filisteos y Caftarim. So, ya tú ves que este Cam, ya tú ves la línea de Cam que estaba maldecida y tú empiezas a ver ciertas cosas. Este Nimrod fue el primer poderoso en la tierra, hablando del primer gobierno que tuvo dictador mundial en ese tiempo, lo que era el mundo de ese tiempo. Tú puedes trazar para atrás, estúdiate un estudio de las religiones populares y tú vas a poder trazar para atrás todas las cosas ocultas, religiosas, a Nimrod y a Babilonia. Siempre proféticamente, este es la Babilonia profética que se habla en la Biblia, y la Babilonia también, que se habla después en los libros de Daniel, y todos los imperios empezaron a surgir de aquí, de esta región. Esta Babilonia es lo que se conoce hoy como Irak. ¿Dónde estaba la Torre de Babel? En lo que se conoce hoy como Irak. Hoy se ha descubierto el imperio, el edificio, los fundamentos del edificio de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que se menciona en el libro de Daniel. Podemos verlo y se puede ver hasta si tú tienes Google Earth o tienes alguno de esos programas, tú puedes programarlo y entrar y ver las ruinas. Hablando de Babilonia, se dice que iba a ser un desierto, pero con el tiempo de Nabucodonosor habían jardines. La Biblia es profética y te deja entender que lo que Dios dice viene a ser. Esa área, esa región es desierto hoy en día, donde en un tiempo era tropical y había matas. ¿Ok? So ahora vemos esto. Vamos a ver qué sucede. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, y a Jebuseo, y al Amoreo, y al Jereseo. Toda esta gente, tú vas a tener que el Jereseo, el Amoreo, toda esta gente, el pueblo de Israel tiene que lidiar con ellos después, cuando entran a la tierra prometida. So ya tú estás viéndolo desde aquí. Si lo entiendes desde aquí, vas a entender por qué razón tuvieron que pelear con ellos. ¿Ven? ¿Ok? Y al Araseo, al Sinueo, al Arbadeo, al Samareo y al Amateo. Después se dispersaron las familias de los cananeos y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en la dirección a Garar hasta Gaza. Gaza se conoce hoy que está en el pueblo de Israel. So ahí te está dando ya a entender cómo migraron del área de Babilonia, conocido hoy como Irak, hacia esa parte del este, de ahí, que es conocido hoy como Israel, en dirección de Sodoma y Gomorra, Adma y Zebión, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Todavía la Torre de Babel, el asunto no ha sucedido, pero te está dando a entender que esto sucede después de eso, y cómo fue que sucedió, y cómo fue que se... Entonces después la historia da para atrás y da para adelante, y lo que tienes que entender eso. Ahora, la genealogía de Sem. Dice aquí, y también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Esto es importante, este nombre de Eber, ¿ok? Anota ese nombre Eber, circúlalo, porque de ahí sale Abraham, de esa línea, ¿ok? Hermano mayor de, vas a verlo después luego cómo se desarrolla. Hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfad, Lud, Aram. Y los hijos de Aram, Uz. Acuérdate que hay uno que salió de Uz, de una tierra de Uz. Uz fue Job, el que estaba en la tierra de Uz. So ahí tú puedes hacer y trazar bíblicamente todas estas generaciones. Hul, Geter, más y más. Alfarad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. Y Heber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fueron repartida la tierra.
y el nombre de su hermano Joctán. Este es el Peleg que se cree que cuando nació Peleg, la tierra se dividió físicamente. Los continentes, lo que conocemos como el mover de los continentes y el desprenderse de los continentes a lo que es hoy, que tenemos todos los continentes diferentes, sucedió cuando nació Peleg. Y por eso hace ese comentario que nacieron, porque en sus días se repartió la tierra. Y cuando hablas de repartir, no hablas de mandar a este para acá y este para acá, sino de causar una fractura literal, ¿ok? Y esto creo que lo cubrimos también en las primeras clases de Génesis, ¿ok? Ahora, Sargento 27, Adoram, Azul, Dikla, 28, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Jávila y Jacob. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Safar hasta región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones. Y estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces tú dices, pero no, entonces se esparcieron toda la gente en todas las tierras después del diluvio. ¿Qué pasó con la Torre de Babel? Porque no acabo de entender. Vamos a ver. Vamos al 11.1. Tenía entonces la tierra, toda la tierra, una sola lengua. Entonces entra la confusión. Aquí habían varias lenguas, varias naciones y todo esto. Esto sucedió primero que este asunto que acabamos de leer. Pero él lo pone como un dato histórico de cómo sucedió y cómo para que hiciera sentido la historia de cómo se dividieron las naciones después de Babel. Para que tuviera sentido, tuvo que hacerlo de esta manera el escritor. Pero nosotros vemos aquí que esto fue después de este asunto, porque entonces hay una contradicción bíblica. Y yo no creo que el autor que esté escribiendo unos capítulos después diga, espérate, ¿cómo fue que confundía a todo el mundo escribiendo esto después cuando ha sucedido antes? No tiene sentido que en un capítulo a otro haya una contradicción bíblica. No tiene sentido para el escritor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura. Cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos, cozámoslos con fuego. Vamos a parar ahí, que ya conocimiento de vivir en carpas a construcción y a coser ladrillos, porque pensamos que aprendieron a coser ladrillos cuando estaban en Egipto. No, vemos aquí que ya aprendían a coser ladrillos y a cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, escucha, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edificaremos una ciudad y una torre cuyo cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Este es el pensamiento. Vamos a parar aquí para hacer esto. Este es el pensamiento religioso hablando. Tú puedes trazar todo lo religioso hacia Babilonia, todo lo que es oculto, todo lo que no le agrada a Dios. En primer lugar, ¿qué pensamiento de esta gente? Vamos a hacernos una ciudad y vamos a hacernos una torre que llegue a Dios y vamos a hacernos de renombre, por si acaso somos esparcidos, que la gente sepa que esta es la nación que llegó a Dios. Todas las religiones te dicen cómo llegar a Dios a través de un acto religioso. Todas las religiones. Y todas las religiones quieren tener un renombre. Es más importante que se conozca el nombre de esa religión, el nombre de ese movimiento, el nombre de esa denominación, hasta el nombre de esa iglesia y hasta el nombre del pastor y del ministro y del obispo y del diácono y el del apóstol y de fulano. La Biblia dice que el siervo de Dios no se hace de renombre. Tenemos que entender esto, que caballero no es para coger
esto y martillar y dar golpe. Es para que abramos nuestros ojos para ver que muchas cosas, y lo sigo diciendo, que hoy practicamos y hacemos, viene de la religión y no viene de la Biblia que hemos aprendido. Aprendemos más de las tradiciones de nuestra denominación que lo que aprendemos bíblicamente, lo que Dios nos quiere enseñar. Porque de la única manera que tú lo vas a ver, no es a través del estudio sistemático o el estudio tópico, sino el estudio a través de la Biblia para ver cómo comenzaron las cosas desde el principio y tener entendimiento. Por eso vemos que hay hombres en la Biblia que nosotros leemos de cómo ellos podían entender en el nuevo pacto cosas del antiguo pacto y tener y saber y ver los profetas falsos y ver y tener discernimiento. No era solamente porque el Espíritu Santo se lo revelaba, sino que tenían un conocimiento de cómo comenzaron todas las cosas. Y pueden ver como que ya fulano de tal va por un camino malo, porque es lo que quiere hacerse de nombre. No es que nosotros tengamos que tener reconocimiento para que haya seguidores de nuestro ministerio. El asunto es de que haya seguidores de Dios, adoradores de Dios, hombres entregados a Dios y a su palabra y a su ministerio. No, si eres parte de nuestro ministerio no te puedes mezclar con fulano que es parte de ese ministerio. Tú no ves eso en el libro de los Hechos. Y yo sé que mucha gente coge el tema conmigo, porque lo que piensa es que estoy golpeando. Yo no estoy golpeando, yo estoy aclarando. Piensa lo que dice el texto, el pensamiento de esta gente. Piensa un momento, ¿cómo es posible que Dios, que es un espíritu y tiene que ser adorado, dice la Biblia, en espíritu y en verdad, ellos piensen que pueden llegar a Él por un método físico, como es de crear una torre? Esto era absurdo. Dios no se asombró y dijo, voy a parar este asunto porque van a lograr, sino, mira lo que dice. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Nótate que ahí le llama los hijos de los hombres, no le llama a los hijos de Dios. Tenemos que entender esto y saber que los hijos natural del hombre son hijos de hombre. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. No es que Dios está diciendo, porque mucha gente malinterpreta, que esta gente podían lograr su objetivo. Jamás iban a lograr su objetivo. El religioso, por mucho que trata, nunca puede lograr su objetivo. Es un ejercicio fatal. Y Dios tiene que frenar la locura de la gente que quieren llegar a Él a través de un ejercicio físico. Si yo hago esto y yo hago lo otro y yo edifico este altar y yo pongo este santo aquí y yo pongo esto acá y pongo esta torre aquí y hago esta cosita de agua acá y pongo este coco aquí y pongo esto en la esquina acá, de alguna manera eso me va a traer un favor con Dios. Y es locura de pensar que podemos, por un acto físico de la carne, obras de la carne, por eso que Dios aborrece las obras de la carne, porque lo que es de la carne es carne y lo que es del espíritu es espíritu. Entonces Dios está viendo aquí que esta gente lo que tienen es obras de la carne y a través de la obra de la carne van a seguir, y el hombre sigue hoy en día intentando. Hasta el día de hoy la religión sigue diciéndole al hombre, si tú haces esto y haces lo otro y haces esto y caminas así, caminas asado y te pones de rodillas y repites estas oraciones 20 veces, tú vas a llegar a Dios y Dios va a perdonar tu pecado. Mira lo que dice. Y ahora pues descenderemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda y habla de su entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La explicación de Babel es donde sacamos el término babbling. No se le entiende nada. Hoy en día, lamentablemente, muchas personas piensan que repetición vana, hablando de esa manera, es hablar en lenguas.
pero no edifican a nadie y no profetizan. Y al libro de los Hechos nos dicen, pero es interesante que Dios, lo que hizo en Babel, lo unifica otra vez en Pentecostés, y el hombre tiene una lengua, Dios le da una lengua espiritual al hombre. El hablar en lenguas sí es bíblico. Pablo dice, no prohíbas hablar en lenguas. Pero ahora aquí le confunde las lenguas a todo el mundo, y todo el mundo tiene una lengua y nadie se entiende. Pero en el día de Pentecostés Dios le da una sola lengua, están hablando y todos interpretan lo que los otros están diciendo. Dios deshace lo que hizo en Babel. ¿Por qué? Porque el acto religioso del hombre nunca puede unificar, pero el acto de Dios sí puede unificar al hombre con Dios y con sí mismo, que ese es el propósito de los 10 mandamientos. Es la relación con el hombre, la relación con Dios vertical y la relación horizontal con el hombre. Eso es lo que entendemos, y por eso tenemos que, cuando tú lees toda tu Biblia, la estudias todas completa, entonces todo empieza a encajar, todo empieza a encajar. Todo lo que te han enseñado, lo bueno, lo retienes, y lo malo lo empiezas a descartar inmediatamente. Porque sabes, te das de cuenta que no cabe el asunto. Y eso es lo que Dios está, toda religión del mundo se puede trazar para atrás a Babel. Y por eso que muchas personas piensan que el Babilonia espiritual, que se está hablando en el libro de Apocalipsis, ese libro, muchos piensan que esa Babilonia espiritual que se está hablando se está refiriendo a la Iglesia Católica. Y no es para golpear a los católicos. Mira lo que te voy a decir, para que tú entiendas. Dios vino a morir por todo hombre. Dios vino a morir por todo religioso. Jesucristo murió por todo aquel que estaba metido en idolatría, en hechicería, todo aquel que estuvo en error. Mi problema no es con el católico, mi problema no es con el mormón. Mi batalla, dice la Biblia, que no es contra carne ni sangre. Mi batalla es con ideologías y doctrinas erróneas que mantienen al hombre atrapado en un sistema religioso que nunca lo va a llevar a Dios. Y lo está engañando. Y lo que yo propongo hacer es que el hombre se dé cuenta que está metido en todo esto, que está engañado, y que venga a Jesucristo y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, creyendo que Él es la única manera, Él es el único camino, la única verdad y la única vida que hay para llegar al Padre. Que es la única manera que el hombre puede llegar al Padre, a través de Jesucristo. Mi asunto no es mi asunto es con la religión y con la ideología, no con el que la practica. El que la practica está encarcelado igualito que el borracho, igualito que el drogadicto, igualito que el que está preso, igualito que el que adultere y fornica, igualito que aquel que piensa que es buenito y que se merece la entrada al cielo. Está atrapado en un sistema llamado mundo, que es mundano. Ahora vamos a terminar ahí, y la descendencia de Sem es importante verla. 11:10 y después vamos a terminar. Estas son las generaciones de Sem. En edad de 100 años engendró a Arfad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfajad 500 años. Y engendró hijos e hijas. ¿Ven? Ahí vemos que engendró hijos e hijas. Y Arfad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Y Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Y vivió Sala después de engendró a Heber 403 años y engendró hijos e hijas. Y Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Heber después de engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Ahora es cuando se pone interesante, porque hasta ahora estoy leyendo nombres y nombres. Heber es el que más significado tiene ahí de lo que han dado. Ahora,
engendró a Nacor. Y vivió Serug, después engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Y Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Haram. ¿Ves la genealogía lo importante que es? Porque de la línea de Sem, que es la línea que bendijo su padre, ahora sale Abraham de este linaje. Y Dios llama por nombre a Abraham. Como Dios sabía que Abraham lo iba a seguir. Y cómo sabemos que de la línea de Abraham sale el Mesías Jesucristo. Hay cosas que vamos a tener que estudiar ahora de adelante y ver para poder entender el Nuevo Testamento y cómo es que funciona Dios. Y vamos a terminar la clase ahí.